¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas. Espero que hayan pasado unos días de descanso y también, bueno, ya regresar a lo que son las labores académicas a partir de hoy con este curso, que lo vamos a hacer virtualizado y obviamente haciéndoles llegar a todos ustedes estos videos más los documentos que yo voy a subir en el aula virtual. Eh, y de acuerdo a las condiciones que cada uno de ustedes me expresó en el diagnóstico que les pude aplicar, que muchas gracias a los que enviaron las respuestas, fue muy importante para mí poder determinar cuáles eran los estudiantes que tenían más problemas en cuanto a acceso a Internet. En el cronograma que les voy a pasar, van a ver que el tema que hoy tenemos que estudiar es el tema de el flujo de caja y la planificación financiera. Entonces, en el aula virtual van a encontrar ahí los documentos. Quiero que empiecen a leer el documento de planificación financiera, que es de Julio César Quintero Pedraza, que nos habla de qué es la planificación financiera, cómo se formula, de qué está compuesta. Y para la próxima semana, ver si podemos desarrollar algunos ejercicios ya de cómo se calculan algunos riesgos y obviamente cómo se estima y se desarrolla un flujo de caja. Para eso igual les voy a hacer unos videos explicativos que ustedes van a ver y si tienen algunas dudas, pues ahí pues las vamos aclarando. Vamos a ver si para la próxima semana podríamos tener una sesión virtual en tiempo real con la plataforma Zoom. Pero bueno, va a depender de las posibilidades que cada uno de ustedes tenga. Y si no, pues ahí veremos cómo hacemos. Si no, esta metodología, créanme que a mí me ha resultado mucho con otros grupos donde doy clases también. Y ha sido realmente muy importante porque ustedes pueden ver estos videos cuantas veces a ustedes les parezca y así ir aclarando. Entonces la clase de hoy va a ser un poquito de teoría, va a ser un poquito de explicación de algunos conceptos que ustedes necesitan tener claro, más las lecturas que van a encontrar en el aula virtual. Y así reforzar un poco más cuando llegue ya la otra semana la parte práctica. ¿Okay? Dentro de la planificación financiera podríamos decir que ¿por qué hacemos planificación financiera? Bueno, yo hago planificación financiera porque necesito formular los deseos empresariales de mi próximo periodo. Es decir, quiero dejar de cometer los mismos errores que había cometido en periodos anteriores y quiero no solamente fortalecer las capacidades que yo tenga como empresario, que tiene mi empresa, sino que también deseo generar sostenibilidad en las empresas. Es decir, dejar de repetir los mismos errores que se habían generado o que se han venido generando durante el tiempo. ¿Ok? También podemos decir que la planificación financiera me permite a mí tener claras las líneas estratégicas que van a marcar nuestra actividad. Por eso es que la planificación estratégica con la planificación financiera son fundamentales. Es decir, la planificación estratégica junto con la planificación financiera es plasmar los objetivos concretos y alcanzables. ¿Por qué alcanzables? Porque va a depender de la capacidad financiera que tenga mi idea o mi negocio. Y entonces es aquí donde nacen algunas preguntas que tal vez uno se hace en el día a día. ¿Por qué ideas brillantes no se concretan? Muchas veces por falta de recursos financieros. ¿O cuántas veces han fracasado proyectos que los que no se había cuantificado correctamente las necesidades financieras? Terminan saturados de deudas, la gente endeudada y termina entregando el negocio o simplemente cerrándolo. Cuando uno mira esta situación que está viviendo Costa Rica con el COVID-19, uno mira una gran cantidad de empresas que hoy están quebrando. Y entonces uno dice, bueno, ¿y a dónde estaba la planificación financiera de estas empresas para solventar estos grados de riesgos? Entonces,
Yo creo que, como decía un buen profesor que yo tenía en la Universidad de Costa Rica, es el momento en el que se activan todos los protocolos de riesgos y obviamente todos los protocolos de planificación financiera. Mi interés, por eso siempre ha sido que ustedes aprendan un poquito de riesgo financiero, porque el planificador y la planificadora, como ustedes, necesitan hacer planificación financiera. Ustedes hacen prácticas organizativas, ustedes llevan cursos de diferentes índoles, pero fortalecer las áreas de la planificación financiera es una tarea fundamental y primordial en ustedes. No pueden ser desconocedores de los elementos que llevan a la planificación financiera. Y entonces nacen esas grandes preguntas. ¿Por qué las empresas quiebran? ¿Por qué las empresas ante la emergencia del COVID-19, hay algunas que ya en las primeras 2 semanas de esta emergencia quebraron? Bueno, básicamente porque ha habido una falta de planificación financiera que lo vemos hasta en las mismas personas. Creo que en la primera clase yo les decía a ustedes cuánto era la capacidad de ahorro de los costarricenses, ¿verdad? Tal vez no de ustedes porque son estudiantes, ¿verdad? Y uno como estudiante pues vive el día a día y gracias a una beca, y si no los que pueden trabajar, ahí vamos haciendo, como dicen, de tripas chorizo. Pero las grandes empresas y las grandes personas que hoy se encuentran en esta situación, uno podría decir, bueno, la planificación financiera, ¿dónde está? Entonces, chicos, eso es lo que yo quiero que ustedes agarren este documento y lo lean hoy. La planificación financiera es una correcta identificación de las necesidades más importantes de la empresa y ponerle un presupuesto, ponerle una cantidad de dinero en esos temas. Entonces, a raíz de todo esto, yo debo de realizar a nivel de las empresas una planificación financiera correcta. ¿Y cuál es una planificación financiera correcta? ¿Qué elementos lleva una planificación financiera adecuada y correcta? Básicamente yo me debo centrar en 4 grandes elementos. El primer elemento es la inversión que mi empresa requiere o la inversión que la empresa necesita. No podemos tener activos ociosos, comprar activos para tenerlos llevando sol, llevando agua, metidos en una bodega, sin estar generando. Por eso analizábamos el balance general, porque en el balance general encontramos los activos de la empresa. El otro rubro es el grado de apalancamiento o grado de endeudamiento necesario que se requiere. Muchas empresas no saben endeudarse. Muchas empresas no saben manejar el endeudamiento. Y eso es un tema fundamental. El tercer elemento es el efectivo que yo necesito para pagar, ¿verdad? Para pagar a mis proveedores, para pagar a mis socios, para pagar las deudas, los gastos financieros, los intereses. Por eso es que ustedes calculaban los ratios de la liquidez, porque ahí es donde yo obtengo qué tan sana está la empresa en términos de liquidez. Y el otro tema es la cantidad del capital de trabajo, ¿verdad? Que es el que yo necesito en el día a día para operar la empresa. Entonces, basado bajo esos elementos, yo podría decir que estos son los elementos que se deben de considerar en la planificación financiera. Entonces, ¿qué es planificación financiera? Van a leer ustedes ahí en este documento que hay algunos autores que definen la planificación financiera como la declaración de lo que se pretende hacer en el futuro y de tener en cuenta el crecimiento esperado. Es decir, no solamente yo quiero ver qué quiero yo hacer en el futuro, sino también pretender cuál va a ser el crecimiento que yo espero. Las interacciones entre financiación e inversión, opciones sobre inversión y financiamiento y las líneas de negocio. La prevención de sorpresas, porque siempre existen sorpresas, y esto del COVID-19 creo que es un ejemplo claro de estas sorpresas que se vuelven muy grandes sobre la situación que estamos viviendo y que ponen en jaque cómo podríamos planificar de manera eficiente.
¿Ok? Hay algunos autores que definen que hay otros autores que definen que la planificación financiera implica la elaboración de proyecciones de ventas, de ingresos, de activos. Al final, jóvenes, es una valoración de lo que yo quiero redituar, de lo que yo quiero generar, de lo que yo quiero tener en ventas, de lo que yo quiero tener en activos, y obviamente mis estrategias de producción y de mercado. Y obviamente para eso se necesitan hacer proyecciones, que aquí las vamos a ver en la próxima clase cuando les pase los videos de cómo hacer proyecciones. Hay varios métodos para proyectar. Sin embargo, aquí nos vamos a utilizar un método básicamente, que es el de mínimos cuadrados ordinarios, y donde vamos a suponer varias cosas, ¿verdad? Entonces, básicamente ustedes van a encontrar algunos elementos y algunas definiciones dentro de este documento que tienen ahí, ¿verdad? La planificación financiera es un conjunto de métodos. Es un conjunto de métodos, de instrumentos y de objetivos con el fin de establecer los pronósticos y metas financieras que yo quiero alcanzar. Y obviamente esta planificación financiera va acorde con los medios que yo tengo y que requiero para lograrlos. Entonces, no es de recibo hacer una planificación financiera bajo supuestos que yo no pueda cumplir y que como empresa yo no tengo. Yo quizás dentro de mi planificación financiera no podría desarrollar en estos momentos objetivos como los que tienen empresas a nivel corporativo, a nivel empresarial, porque mis condiciones empresariales son muy distintas, desde el mercado, desde la capacidad de mi empresa, desde mis colaboradores. ¿Me explico? Entonces son temas que son un poco muy del razonamiento de usted como empresario o empresaria. Y nosotros como planificadores necesitamos llevar ese conocimiento y esa realidad a las empresas. Hoy hablamos mucho de pymes, hoy hablamos mucho de banca de desarrollo. Y el gran problema está en cómo manejar esos recursos y esos dineros. ¿Okay? Entonces, básicamente podríamos decir que también la planificación financiera se basa en desarrollar presupuestos, ¿verdad? Por eso es que este curso termina con los temas presupuestarios. Y no es lo mismo hacer el presupuesto del sector privado a nivel de empresas que al sector público. Entonces son temas muy diferentes. Básicamente la planificación financiera tiene como 3 elementos claves dentro de lo que llamamos procesos de la planificación financiera, que ustedes los van a leer. El primero es la elaboración de presupuestos de caja, es decir, presupuestos de efectivo. ¿Cuánto es el nivel adecuado de efectivo? Y cuál es el que podría exponerse al fracaso si no lo hacemos. Entonces, toda la planificación financiera se basa en presupuestos, en estimaciones, en lo que yo pueda desarrollar. Y otro tema que es fundamental, jóvenes, es la planificación de las utilidades. Siempre recuerden esto para el resto de sus vidas. No voy detrás de los ingresos por ventas, voy detrás de cuánto me quiero ganar. Ustedes como planificadores y planificadoras en la parte financiera, lo que tienen que llegar a negociar, a interpretarle al corazón de las empresas es cuánto es la utilidad que yo me quiero ganar. Es decir, cuáles son los niveles anticipados de ingresos, de activos, de pasivos y de capital que yo debería tener para desarrollar estos elementos. Entonces eso es fundamental. El nivel de la elaboración de los presupuestos, las utilidades, porque puedes tener muchos ingresos, pero de repente las utilidades son muy bajas. Entonces quiere decir que un gran porcentaje de tus ingresos
se están redireccionando como gastos y como costos. Entonces, cuando pensás en utilidades, lo que estás pensando es en reducir los gastos y en reducir los costos de una manera adecuada para que tu margen de utilidad sea más elevado. Por eso es que es tan importante el estado de resultados en la última línea que dice utilidad neta, porque ahí vamos a entender y a comprender realmente esa utilidad, que es lo que a mí me va a generar. Dice que los presupuestos de caja son los proforma, son útiles. Cuando hablamos de proforma, ¿de qué hablamos? De los que anticipamos, de los que planificamos, de los que desarrollamos a nivel interno entre nuestro equipo de trabajo antes de dejarlo en definitivo. Y obviamente, ¿por qué hacemos todo esto? Hacemos planificación financiera. Ok, jóvenes, continuando, esto es para que no sea muy largo un solo video, sino que tratar de hacerlo de manera fraccionada. Entonces, estábamos hablando de cómo la planificación financiera está relacionada con la minimización del riesgo y cómo aprovechar las oportunidades y los recursos financieros. Es decir, hay una relación estrecha entre lo que es la planificación financiera y el riesgo. Por eso es que yo hablo de planeación financiera y de riesgo. Y obviamente el sistema presupuestario y todas las herramientas que yo pueda utilizar van a ser fundamentales. Al final de la lectura o cuando vamos concluyendo en el documento de Pedraza, ahí dice cuáles son las etapas que componen el proceso de la planificación financiera. Entonces, es muy importante tener claro esto y tal vez en el curso que estamos llevando voy a poner algunos casos que vamos a desarrollar teniendo claro cuáles son los objetivos, porque por ejemplo cuando ustedes estudiaron FITCO o estudiaron Mobiltech, tal vez no teníamos cuáles eran los objetivos que esas empresas buscaban. Y a veces es complicado hacer análisis y planificación financiera sin tener esos elementos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los elementos que componen el proceso de la planificación financiera? El primero es formular los objetivos y los subobjetivos de manera coherente, prudente y adecuada. Es decir, yo debo establecer cuáles van a ser mis objetivos para el próximo periodo, que sean razonables, alcanzables, ¿verdad? Estudio del escenario, tanto externo de la empresa, tanto externo como interno, en el horizonte. Es decir, todas las situaciones que podrían estar ocurriendo deben ser sujetos a análisis mío. Tanto a nivel interno como a nivel externo, yo debería desarrollar un proceso de planificación de cuáles van a ser las condiciones de las cuales se me van a enfrentar o a las cuales la empresa se va a enfrentar en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Después de eso yo voy a estudiar las diferentes alternativas, es decir, de ahí tengo que sacar diferentes escenarios, ¿verdad? O estudios de escenarios, y de ahí voy a tener que direccionar diferentes alternativas para eso. Después de estudiar las alternativas, yo voy a evaluar las alternativas ante los objetivos propuestos. Entonces, no solamente estudio las alternativas, sino que las voy a evaluar, pero me voy a traer los objetivos que yo planteé arriba. Por eso el proceso de planificación empresa empieza con los objetivos. Voy a elegir la elección más alternativa o la elección de la alternativa más idónea que yo voy a tener de las que yo analicé, de las que yo evalué con respecto a mis objetivos. Voy a tomar la más idónea en términos de recursos, en términos de costos, en términos de tiempo, en términos de rentabilidad, en términos de utilidad. Y sobre eso voy a formular planes y voy a formular proyectos.
que no es lo mismo formular un plan que formular un proyecto. Entonces hay que tener clara esa diferenciación en cuanto a lo que son programas, proyectos y planes. ¿Okay? Entonces, repasemos. El primer elemento es definir los objetivos y los subobjetivos, y que sean alcanzables y que sean realizables. Después voy a analizar todos los escenarios que a mí se me puedan presentar, tanto a nivel interno de la empresa como a nivel externo. Es decir, nosotros como planificadores debemos de tener una capacidad de interactuar, de oler toda esa situación que se me puede presentar ahí. Voy a analizar las diferentes alternativas que tengo. Después de analizar las diferentes alternativas, las voy a evaluar con respecto a los objetivos que yo me he propuesto. Voy a escoger la elección más idónea y sobre esa elección le voy a hacer un plan financiero estratégico y voy a desarrollar también y voy a formular el presupuesto. Es decir, a partir de la formulación del presupuesto empieza la ejecución del plan financiero. Pero ¿qué es lo que pasa en la vida real de muchas empresas? No en todas, que empiezan su ejecución sin haber hecho la formulación presupuestaria. Y eso es un error, inclusive hasta en las instituciones públicas. Entonces, chicos, van a leer ese documento y van a ver que hay plan a largo plazo, que hay plan a corto plazo, ¿verdad? Y que la planificación financiera a corto plazo, básicamente yo la defino sobre mi capacidad para administrar el capital de trabajo. Es decir, cuáles van a ser mis decisiones en el corto plazo, que pasa mucho por el análisis de mis activos circulantes menos los pasivos circulantes. ¿Se acuerdan de aquella fórmula que habíamos calculado? Porque el capital de trabajo es el dinero con el que yo ocupo operar día a día, y sobre eso yo necesito realmente hacer una planificación muy en el corto plazo. Entonces, planificación financiera en el corto plazo está muy definida y está muy aterrizada a lo que es el capital de trabajo, ¿verdad? Normalmente las decisiones financieras a corto plazo se basan en, bueno, cuáles son las cuentas que yo tengo por cobrar, cuál es el efectivo que yo tengo en caja hoy, cuál es el inventario que tengo y cuáles son los productos terminados. Entonces van a ver ustedes una figura que viene ahí, que básicamente viene cuentas por cobrar, ¿verdad? El efectivo, el inventario y los productos terminados. ¿Por qué? Porque esos productos terminados vienen de mi inventario y automáticamente entre menos cuentas por cobrar tengo yo, quiere decir que mi cantidad de efectivo va a subir para atender de manera más adecuada mi grado de producción. El problema es cuando tenemos malos patrones de cuentas por cobrar, ¿verdad? Que es una forma que nosotros como planificadores financieros deberíamos de tener muy claro cuáles son las pautas a seguir. Entonces, van a ver ustedes ahí cuáles son las preguntas que nos podemos hacer bajo el concepto de finanzas a corto plazo. ¿Cuál es el nivel razonable de efectivo para liquidar mis deudas? Es decir, ¿cuál es la liquidez que yo debería tener hoy? ¿Cuánto debo obtener de préstamos la empresa a nivel a corto plazo? Es decir, ¿cuál debería ser mi grado de endeudamiento en el corto plazo? ¿Cuánto crédito debo concederle yo a los clientes? ¿Y qué monto y cuánto tiempo podemos diferir las cuentas por pagar? Repito, las preguntas que están muy relacionadas con el corto plazo en términos de planificación financiera, entonces es, ¿cuánto es el efectivo para liquidar mis deudas? ¿Cuánto debo de obtener como empresa en préstamos? ¿Cuánto crédito debo de darle a los clientes? ¿Y cuánto es el monto y el tiempo que yo debería tener para pagar yo? Entonces, al final, es una relación de lo que llamamos en finanzas calce de plazos. Es decir, cuando yo tengo capacidad para pagar y cuando tengo yo capacidad para generar créditos.
Entonces, esa es una relación muy fundamental que tiene que haber en el mundo de las finanzas, porque si usted te van a pagar facturas de entre 2 meses, pero tenés que pagar proveedores en un mes, ahí hay un descalce de plazos. Y ese es el descalce de plazos que rompe con la liquidez, que rompe con la solvencia, que rompe con la planificación financiera de cualquier empresa. Lo normal que nosotros deberíamos tener es un correcto calce de plazos entre mi capacidad de pago, mi capacidad para generar créditos y mi capacidad para generar la mayor cantidad de liquidez. ¿Ok? Entonces eso es en términos de lo que es la planificación en el corto plazo. Van a ver ustedes ahí ciclo operativo y ciclo efectivo, interacción del ciclo efectivo. Entonces todos esos elementos tienen que ver con el flujo de caja, que es el tema que nosotros vamos a ver, ¿verdad? Que flujos de efectivo, flujos de caja es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y vamos a ver también que hay diferentes tipos de flujos de caja. Y obviamente el tema de los inventarios, que es fundamental, que a nivel del corto plazo los podamos definir. Entonces, eso es fundamental en el corto plazo. También van a ver ustedes ahí en este documento algunos elementos que tienen que ver con la planeación financiera del futuro, sus herramientas y sus técnicas, ¿verdad? Es un documento muy lindo, muy llamativo. Hay que aprender a hacer proyecciones financieras, ¿verdad? Que tampoco son del otro mundo, pero sí necesito tener claridad, ser muy responsable en lo que yo quiero transmitir, en lo que yo quiero proyectar y en lo que yo quiero plasmar. Y obviamente estas proyecciones se ven afectadas por acciones de la organización, tanto a nivel interno como también a nivel externo, ¿verdad? De lo que pasa en ese contexto. Y puede ser desde carácter muy cualitativo hasta de carácter muy cuantitativo. ¿Ok? Y ya la planificación en el mediano y en el corto plazo, en el largo plazo, perdón, se basa en elementos que yo necesito para hacer crecer y generar sostenibilidad en la empresa. Entonces, uno de los elementos fundamentales también para generar planificación financiera es el tema de los flujos de caja o el cash flow, como se le llama. Entonces ahí les voy a pasar también un libro que es el que quiero que lean. Básicamente es de los flujos de caja, porque es un libro ampliamente extenso. Y dice que los flujos de caja, van a leer ustedes ahí, que es el resultado de la diferencia entre los ingresos y los egresos. En los flujos de caja, chicos, lo único que vemos y determinamos son los ingresos y los egresos, entradas y salidas de efectivo que tiene una empresa, ¿verdad? Por un periodo determinado de tiempo. Y dice que es una herramienta utilizada en las finanzas para obtener la dinámica de esos ingresos. Y esos ingresos que percibe esa firma, ¿con la finalidad de qué? Con la finalidad de obtener la rentabilidad y la utilidad que yo necesito para los mismos. Entonces, siempre el flujo de caja es una herramienta que me permite a mí determinar eso. El flujo de caja dice que es el saldo de ingresos menos los egresos en términos reales o nominales, es decir, en términos de moneda que registra una empresa por una inversión o por un proyecto o una actividad, porque ustedes pueden desarrollar un proyecto o una actividad y también van a generar flujos de caja. Van a leer algunas ventajas que tiene ahí, ¿verdad? Identifica cuáles son las fuentes de valor agregado, es decir, cuáles son las que me aportan a mí mayor valor, cuál es la rentabilidad que yo busco, cuáles son las estrategias que yo debería tener para mejorar el proyecto, para mejorar las inversiones y obviamente para evaluar los estudios económicos al sector al que yo pertenezco
porque no es lo mismo la industria automotriz que la industria alimentaria, no es lo mismo la industria deportiva, ¿verdad?, que la industria de la salud, que la industria farmacéutica. Cada uno de esos tiene pues sus diferentes grados de riesgo, que eso es lo que yo quiero que veamos cuando vamos a hacer planificación financiera. Vamos a hacer unos ejercicios que espero que sean muy interesantes para ustedes, de cómo yo puedo obtener los niveles de riesgo de acuerdo a cada uno de esos sectores y automáticamente generar algún grado de planificación financiera sobre esos tipos. Tengo que decirles que dentro de los flujos de caja me interesa que se centren en el flujo de caja financiero, porque hay diferentes tipos de flujos de caja, hay diferentes flujos de caja operativos y no operativos. Pero me interesa para este curso lo que es el flujo de caja financiero, que es exactamente lo que yo necesito ver en términos de liquidez. Es decir, cuánto está generando el flujo de caja que me quedan, ¿verdad?, para operar en mi siguiente periodo, ¿verdad? Y obviamente para generar los diferentes elementos que conllevan a la rentabilidad. Van a leer ustedes ahí que hay flujos de capital, hay flujos de caja de deuda, hay flujos de caja para el accionista o para los socios. Entonces hay diferentes flujos de caja, pero lo que más me interesa es identificar el flujo de caja financiero, que me permite ver las salidas de efectivo y donde vamos a ver que está compuesto por costos, que son los costos de producción, los costos administrativos y los costos de venta. Para eso yo les voy a pasar cuáles son los elementos que se incluyen dentro de cada uno de esos costos. Vamos a hablar un poquito de las amortizaciones, de las depreciaciones. Vamos a hablar un poquito del valor de rescate, qué es el valor de rescate, cómo se inserta eso dentro de un flujo de caja. Y obviamente después el curso nos da algunas herramientas de cómo evaluar esas decisiones de proyectos, que ya entraríamos un poquito en el tema de proyectos, lo que es el BAN, lo que es el TIR, lo que es la relación beneficio-costo, cuánto va a ser la rentabilidad o la recuperación de la inversión que yo quiero. Entonces todo eso sale a través del flujo de caja que yo desarrollo en la empresa, donde me permite estimar no solamente los niveles de ingresos, sino también los grados de costos desde la parte de producción, desde la parte de administración y desde la parte de ventas. Al final yo lo que hago es una resta de los ingresos menos todos los costos, más algunos valores de rescate, incluyéndole la depreciación, y me va a dar el saldo en caja. Con ese saldo en caja yo lo que voy a hacer es, si es de un proyecto, pues traérmelo a valor presente. Esos flujos de efectivo me los voy a traer a valor presente, que es lo que llamamos el BAN financiero. Y a partir de ahí le vamos a generar una tasa interna de retorno, pero para eso tenemos que obtener una tasa de costo de capital, que vamos a aprender aquí cómo se obtiene todo eso. Y vamos a poder valorar las decisiones en términos de planificación financiera. Todo este documento que quiero que lean, y les voy a decir ahora de qué página a qué página se van a leer el libro de flujo de caja, es lo que quiero que ustedes lean esta semana, y yo les voy a pasar algunos documentos para que ustedes repasen. No es ninguna tarea que me tienen que enviar, nada más para que ustedes la repasen y para ver si están haciendo las lecturas de manera correcta, ¿verdad? Eso sería como una herramienta de apoyo para que ustedes logren comprender de mejor manera esta parte. Entonces, chicos, yo creo que de momento me gustaría que lean el documento de Pedraza. Ahí les voy a enviar un archivo en Excel también, creo que es el flujo de caja, cómo se establece un flujo de caja, nada más que de momento no tienen que calcular nada. El documento dos documentos de flujo de caja y automáticamente también el cronograma de lo que veríamos hoy. Entonces necesito que lean un poquito de eso, que vean este video, ¿verdad?, automáticamente, para que se retroalimenten.
y obviamente esperaría las consultas y dudas que ustedes tengan con respecto a esto. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver si podemos hacer una sesión en tiempo real para cada uno de ustedes y podamos conectarnos lo más que podamos, y si no, bueno, seguimos con la metodología del video básicamente eso sería. Sean muy responsables, sean muy autodidactas, porque es la única manera en la que podemos llevar este curso de buena manera, ¿verdad? Si ustedes no hacen la lectura, si ustedes no hacen los ejercicios, pues para mí va a ser un poco complicado poder verificar que ustedes realmente lo que pasa es que no leen, no estudian, y no es que en realidad no les cuesta la materia, ¿verdad? Entonces, tras de que las finanzas son un poquito, a veces, de dedicarle mucho tiempo, dedicarle mucho rato, también es importante que ustedes tengan algunas horitas extras con respecto a estos cursos cuando ya se vuelven de carácter virtual. Entonces, de mi parte esto sería. Voy a enviarles la documentación al aula virtual. Si alguno tiene problemas, me lo dice y se lo paso a un correo personal. Para la próxima semana, entonces seguiríamos con los videos de cálculo de lo que es un flujo de caja, que es ese Excel que les voy a cargar ahí, nada más que los vamos a completar con un caso, y después de que hagamos ese caso, yo les voy a enviar uno a ustedes para que ustedes vean cómo se hace, y algunos elementos, del riesgo financiero, cómo calcular betas, cómo calcular cópulas, cómo hacer proyecciones, y esperaría que ustedes se intensifiquen viendo esos videos la próxima semana. De mi parte eso sería, jóvenes, y nos vemos, si Dios quiere, en los siguientes videos que yo les esté pasando, y vamos a ver si podemos hacer la clase virtual en tiempo real la próxima semana. Estudien, lean bastante estos documentos para que tengamos claridad a la hora de hacer los cálculos y sobre todo de las interpretaciones. Recuerden que yo siempre les he dicho a ustedes que lo más importante en esto son las interpretaciones. De repente la mecánica, la carpintería es sencilla, seguir un patrón, ¿verdad? Restar, sumar, proyecciones, pero nada hacemos si usted no sabe interpretar eso, si usted no sabe explicar qué significa un 1, qué significa un 2, qué significa un menos 0 ahí. Entonces eso es fundamental para que tengamos claridad en que lo más importante en el mundo de las finanzas es la interpretación. ¿Ok?